Capítulo 3, del versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Vamos a orarle a nuestro Dios. Te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, por este momento, bendito Dios, en que podemos escudriñar, Padre Santo, tu palabra. Gracias porque hemos comenzado cantándote, hemos comenzado honrándote, alabándote a ti, bendito Dios. Nuestras vidas queremos, Señor, ponerlas en tus manos, Padre Santo. Queremos realmente, bendito Dios, conocer, Padre Santo, qué es tener comunión contigo. Tal vez hasta aquí sabemos lo que de repente por ahí nos han contado, o lo que nosotros, bendito Dios, podamos haber entendido con respecto a la comunión contigo, Señor. Pero queremos, Padre Santo, que sea, bendito Dios, tu palabra y no otra cosa, Señor, hablando, bendito Dios, a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, bendice tu palabra, y de que todos nosotros, Señor, bendito Dios, podamos comprenderla, Señor, y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces nos hemos situado aquí en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16. Muchos de nosotros hemos escuchado por ahí acerca de la comunión, pero el día jueves en el culto de oración tal vez no todos han estado, pero sí hemos sido, creo que un número regular. Hemos venido compartiendo un poquito acerca de qué es, pues, la comunión. La palabra comunión, para el que no sabe, viene de la palabra griega que nosotros usamos muchísimo, que prácticamente es como si lo hubiéramos castellanizado, una palabra transliterada, y nosotros usamos la palabra koinonía, ¿verdad? Muchos de nosotros la usamos y pensamos que es una palabra castellana, o que es parte del léxico que manejamos dentro de las iglesias. ¿Para qué usamos la palabra nosotros koinonía? Para decir, pues, que como cristianos tenemos algo en común, para hablar de que entre los cristianos nosotros tenemos comunión, la comunión de los santos, o simplemente es una unión en común. Número uno, primero, para que pueda existir koinonía, para que pueda existir ese compartir, para que pueda existir esa comunión, tendría que haber algo al menos en común que tengamos nosotros. Si yo hablo de la comunión que tendrían dos hermanos en Cristo, al menos debería haber algo que los una a ellos, algo en común que tengan que pueda unirlos. Entonces ahí yo puedo decir que entre los dos hermanos existe, ¿qué cosa? Comunión. Ahí está, de la misma palabra, es una unión en común. Con respecto a la comunión con Dios, esa comunión con Dios no es tanto como así nosotros pensamos. Como la comunión yo tengo con el amigo, y yo tengo que tener algo común, entonces entre Dios y mi persona también tendría que existir algo en común. Algo así lo manejamos, tal vez algo así lo entendemos. Pero vamos nosotros a encontrar que es algo mucho más que eso. Porque alguno de ustedes va a venir a decir, como estamos cantando canciones de Dios y simplemente por estar inmersa la palabra de Dios, entonces ya hay algo en común entre nuestro Dios y nosotros. Entonces todos los que hemos venido en esta mañana, después de haberle cantado a Dios, tenemos que tener comunión con Dios. ¿Es así? Amén, ¿no? Amén. ¿Ya? Pero vamos a ver un poquito más. ¿A qué nos refiere nosotros la Escritura? ¿Y cuál es la base sobre la cual se traza la comunión del creyente con Dios? Porque parece ser, tal vez por ahí, lo más, si se podría decir, el concepto es muy sencillo, es muy fácil, pero sin embargo, poco ejecutable. De entre las personas que tienen una intensa comunión con Dios, son muy pocos. Sin juzgar a nadie, ¿sí? Yo no sé exactamente cómo andan ustedes en sus vidas, pero vamos a ver que más de uno no tenemos comunión con Dios. Pero alguien me dirá, pastor, hemos alabado a Dios, ¿no ha visto mis lágrimas que he derramado? ¿No ha visto que me he puesto de rodillas y he levantado mis manos? ¿Acaso no es eso señal y símbolo de mi comunión con Dios? Déjame decirte en esta mañana
que para los que piensan de esa manera están equivocados, porque no es al menos lo que la palabra de Dios nos enseña. Es parte de la vida cristiana, parte de nuestro aflorar cristiano, que lo interior que tenemos comenzamos a exteriorizar. Salmos capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Dios es solamente con los que le temen, y solamente a ellos hará conocer su pacto. Qué interesante. La comunión íntima con Dios solamente es con quienes, con aquellos que le temen, con aquellos que están dispuestos a obedecerle a Él. Y vamos a encontrar nosotros de que en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesús viene al mundo, encarnado, cuando Jesucristo se encarna, viene y ya había más de un religioso. Encontramos, ahí estaban los que ejercían la religión judaica, entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, aquellos que se jactaban de tener una íntima comunión con Dios. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice así: en el mundo estaba, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. El mundo por Él fue hecho, sin embargo, el mundo no lo conoció. El mundo que está hablando de ese entonces, ¿de qué mundo se refería? De Israel, del Imperio Romano, del mundo de entonces. Ese era el mundo de entonces, un mundo que no le conoció. ¿Cómo podía tener comunión íntima con Dios si no le conocían? A los suyos vino. ¿A quién suyos? A su propio pueblo. Pero los suyos no le recibieron. Esto es para entender aquellos que podemos pensar que la comunión con Dios está basado en solamente meras cosas especulativas, sensacionalistas o simplemente la expresión de sentimientos, pero eso no enseña para nada la palabra de Dios. No está basado en lo que tú y yo creemos, sino en lo que está establecido. Y en este caso, la comunión con Dios se fundamenta y se establece sobre la base de la obediencia. Porque tendríamos que decir entonces que los fariseos que se jactaban, que conocían muchísimo, de que eran los separados de Dios, ni siquiera, hermanos, las personas puestas por el mismo Dios, que eran los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, no tenían ni comunión íntima, menos van a tener comunión con Dios. Porque fueron los encargados de crucificar a Jesucristo y lo mataron. Aquellos que se jactaban de tener comunión con Dios y que cuando Jesucristo hizo la entrada triunfal en Jerusalén y ellos clamaban y decían: Hosana a Dios en las alturas, gloria al Rey por los siglos de los siglos, como tal vez tú y yo podemos hacerlo en esta mañana, como tal vez lo hayas hecho en tu casa. Pero esos mismos hombres, días después, gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿De qué comunión estamos hablando? Es que me siento que ahora sí tengo una comunión bárbara con Dios. Es que ahora sí como que siento que el fuego fluye dentro de mi vida. Hermanos, no hay fuego que fluya dentro de nosotros si no hay obediencia. Eso se llama contradicción. No existe, no puede haber. Entonces, en Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 16, vamos a ver cuál es la verdadera comunión con Dios que debemos tener nosotros como creyentes, a través de la oración del apóstol Pablo, una preciosa oración que encontramos que él hace en el capítulo 3, versículos del 14 al 16, y como hablábamos el día jueves en la oración, qué precioso es ver las oraciones del apóstol Pablo, irnos al Antiguo Testamento y encontrar las oraciones de Daniel, gente que más que orar por sí mismo, oraba por los demás. Como les contaba por ahí algunos, la única vez que vamos a encontrar que el apóstol Pablo hace una oración personal se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12, donde él ora con respecto al aguijón en la carne que él tenía, donde le había dicho a Dios, le dice que él le había rogado 3 veces a Dios que lo quite de mí, pero él le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los seres humanos. El resto de las oraciones que aparecen en la Escritura, que aparecen en el Nuevo Testamento y en todas las cartas del apóstol Pablo, hacen referencia no a las oraciones personales,
sino a la oración por los demás. Qué interesante. Qué interesante es ver que él oraba por los demás. ¿Tú oras por los demás? Hermano, la mayoría de cristianos pasamos orando, si es que oramos, no sé, 5, 10, 20 minutos, una hora, son oraciones personales. Pastor, ¿está mal? No está mal. No está mal. Pero aún eso dice de nosotros mismos. ¿Cuál es la preocupación de nosotros? Claro, si no podemos con nuestras propias vidas, ¿qué vamos a hacer orando por el resto? Es una triste realidad. Y ahora vamos a ver a través de la Escritura cuán incongruente es nuestra actitud y nuestro accionar. A veces, hermanos, con tristeza se los digo, no tenemos nada de cristianos. Sin embargo, levanto mis manos. Entonces, ¿no? A los que tenemos a nuestro costado, detrás tuyo y delante de nosotros, no es para que nos miremos y digamos quién de nosotros es cristiano y quién no, pero la Biblia sí nos dice cuál es la clave. Solamente por sus frutos los conocerás. Si supieran, hermanos, que hay algunos que predican tan bonito, hay algunos que son tan expresivos, tal vez el que le habla no es tan expresivo, pero la Biblia nos habla solamente de expresiones. Hermanos, toda la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, nos va a llamar siempre a la obediencia. Esa era la oración del apóstol Pablo. Ahora vamos a verlo no tanto en la parte doctrinal, sino en el ejecutar, en la parte práctica de nosotros como cristianos. Y esta es la esencia del verdadero cristianismo. Es el punto neurálgico. Este pasaje es para entender toda la vida cristiana, para que nosotros entendamos sobre qué base está la vida cristiana. Hermanos, existen cantidad de lugares donde hoy en día también, en estos momentos, se están ofreciendo cultos a Dios, y que cantidad de personas que asisten no tienen comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque no obedecen. No importa que diezmes, vayas a tu célula, asistas a todos los cultos, que tengas 20 ayunos a la semana, si alguien aguantará, todo lo que tú quieras hacer y no obedeces, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Entonces queremos ver la comunión que uno tiene pues realmente con Dios, cómo debe tenerla. Entonces, ¿cuál es la clave para la vida cristiana? La clave para la vida cristiana es simplemente que nosotros pues seamos obedientes. Y aquí es donde yo me he recordado, está el pastor Jorge, en la parte posterior de su ilustración, que una vez hizo, creo que alguien le estaba diciendo acerca de una tetera, me pareció interesante. ¿Sobre la tetera, pastor? Una tetera muy hermosa, muy bonita. Tal vez el que les habla parecerá un poquito por ahí, la tetera, ¿no? No sé si hermosa, pero por ahí de repente la tetera. Una tetera, muy hermosa, muy bonita. Seguro era de las mejores marcas del mercado. Y sobre todo a mis hermanas, las damas, de repente por ahí que les gustan estas cosas, dicen, mira qué bonita tu tetera, ¿no? Ya pues, ¿para qué la tetera? Para mirarla, no, para usarla, ¿verdad? Entonces ya vamos a echarle el agua y pues vamos a colectar el agua. Seguro que dicen que en la tetera más bonita, que el agua hierve más bonito. Pero existe un pequeño detalle, que esa tetera tan hermosa, tan preciosa, de la mejor marca, del mejor material, pues no tiene asa. Y si no tiene asa, no sé, lo ponemos y al momento de sacarlo, ¿qué hacemos? Nos vamos a quemar. Así son muchos cristianos. Como yo también he venido con corbata, con camisa, así, los varones con camisa, corbata, con su pantalón, sus buenos zapatos, mis hermanas con sus faldas, sus vestidos, sus blusas, bien arregladas y todo, bien bonitos, bien bonitas, hermosos, hermosas. Y cuando alguien viene y nos ve levantar nuestras manos y dice qué bonito en esta iglesia, se ve que sí hay unidad, se ve que el mover del Espíritu está aquí, pero no tenemos asa, no hay obediencia. Pregunto, ¿te podrá usar Dios por más bonito que seas, por más talentos que tengas, por más dones que tú tengas? Es imposible. Ahí es donde tenemos que entender por qué hay tantos cristianos que teniendo tantos talentos,
cualidades, dones, estudios, oficios, no le sirven a Dios. Y esa palabra no le sirve. Si lo ponemos a la misma persona, quiere decir que entonces la persona no sirve. ¿Por qué? Porque su vida no tiene esa asa para poder tomarlo y que pueda ser usada la persona. Entonces vamos a analizar pues la oración del apóstol Pablo. Vamos a ver primero la causa de la oración. En el libro de Efesios no vamos a encontrar que es la única oración que hace el apóstol Pablo. Si nosotros nos vamos un momento al capítulo 1, versículos 15 al 19, vamos a encontrar la primera oración de él y la primera causa por la cual el apóstol Pablo le ora al Señor. Y él dice en versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos, él decía, no ceso de dar gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según el poder, la operación del poder de su fuerza. La primera causa que motiva al apóstol Pablo a orar por la iglesia de Éfeso era ¿qué cosa? Que los creyentes entiendan ¿qué cosa? ¿Cuál era su posición en Cristo? ¿Cuáles eran las riquezas que Dios les había entregado y les había dado? La segunda causa la encontramos en el capítulo 3 de Efesios, versículo 14, donde el apóstol Pablo dice, por esta causa también, no era la misma que la primera, era otra causa, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ahora el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. La segunda causa, en este caso oración, era que Dios capacite a los creyentes, ¿para qué? Para que pongan ellos en práctica lo aprendido. Esto es la responsabilidad de todo maestro bíblico, de todo pastor, de todo líder. Primero, hacer que el pueblo de Dios entienda cuál es su posición en Cristo Jesús y cuáles son pues las riquezas que Dios nos ha entregado y nos ha dado a nosotros. La segunda de ellas es ¿qué cosa? Pedirle a Dios, orarle y buscar que nosotros pongamos en práctica lo aprendido, porque si nosotros no ponemos en práctica lo aprendido, de nada nos sirve, absolutamente. Nosotros vamos a encontrar en la Escritura que como creyentes, Efesios 1:3 dice que hemos sido nosotros bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pregunto ahora, ¿sabías eso? ¿Sabías eso, hermano? La palabra del Señor nos dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sin embargo, parece encontrar cierta contradicción, porque muchos creyentes que decimos tener comunión con Dios, vivimos o viven como pordioseros espirituales, disculpando la palabra, como mediocres espirituales, donde se jacta a veces una persona de ser ¿qué cosa? De ser un hombre de oración, de ser un hombre de palabra, de ser un hombre de evangelismo, de ser un hombre de alabanza y de adoración, pero sin embargo, sobre los hechos su vida es paupérrimamente espiritual. Entonces, ¿cómo puedo decir que he sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús y mi vida muestra lo contrario? ¿Cómo podemos nosotros entender ello? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas como cristianos? ¿A dónde queremos terminar? ¿Dónde nosotros pues queremos parar?
Parece que existe una contradicción. Y eso es por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo, vamos a encontrar nosotros en el capítulo 2. ¿Se acuerdan que Dios nos ha enriquecido a nosotros? Porque eso es lo que enlaza para la segunda oración. Y vamos a ver nosotros de qué hemos sido enriquecidos. Por eso que muchas veces nosotros decimos aquí en la iglesia, se lo digo a amigos, se lo digo a mis hijos, se lo digo a mi esposa, se lo digo a cuanta persona estime. Solo delante de Dios me hinco, doblo mis rodillas y me postro. Ante los hombres no. Jamás. No, pero que reverencia. ¿Qué es reverencia? Reverencia es ante Dios. No ante ningún hombre. ¿Eso es soberbia? No, te voy a decir por qué. Acá está en el texto. Jamás. Delante de nuestro Dios reconocemos que todos los cielos y la tierra le pertenecen, que todo lo creado, nuestros hijos, nuestras posesiones, todo es tuyo, y delante de Él caemos rendidos a sus pies, con lágrimas en nuestros ojos, diciéndole: Señor, toda nuestra vida te pertenece, toda nuestra vida es tuya, pero no ante los hombres. Jamás nunca le limonees nada a nadie, porque eso haría ver como si fuéramos huérfanos nosotros. Te pregunto, ¿eres huérfano? Nosotros tenemos nuestro padre. Aún los huérfanos literalmente no son huérfanos, sino tienen su padre. Estoy hablando de estas verdades. Esta es la identidad del verdadero cristiano. Número 1, dice que Él nos dio vida a nosotros, capítulo 2, versículo 1, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Estamos vivos, tenemos vida eterna. No importa que antes hablamos todo en cuanto a pecado y ni siquiera nos interesa estar preguntando ni qué cosas estaban. Pero nos dice la palabra de Dios que tenemos vida. Segundo, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué somos nosotros? Éramos muertos y ahora Dios nos ha entregado vida. Somos hechura suya. Yo no sé cómo hay algunos hombres, esto le da la soberbia. Aún el presidente de la República, como dicen algunos, el hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos, pregunto, ¿estará constituido de la misma manera que tú y yo? Algunas chicas, sobre todo las mujercitas, ¿no? Tienen a veces con sus ídolos de los cantantes, ¿y qué dirán? ¿De qué estarán hechos, no? ¿De plástico? ¿O los habrán mandado construir? Todos somos iguales, solo que hay una diferencia entre el creyente y el no creyente. Que el creyente, mira, entonces ya uno ya de lo que estaba derrotado, pues yo entiendo cómo a veces caminamos así, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Cómo comes? Con fiebre. ¿Cómo estás? Mal. A veces derrotado, no va de derrota en derrota. ¿Cómo estás? No, sí, gloria a Dios. Ve mi cara, ¿no? Pero ve mi cara, ¿no? Hasta yo me imagino viéndome mi cara en mi espejo y me desanima. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura que dice que Él nos ha dado vida, entonces ya comienza a cambiar, ¿no? Entonces podemos respirar. Después nos dice que somos hechura suya. Porque algunos de repente no serán tan guapos como el que les habla. Tampoco lo es, ¿no? Pero dice: carambas, soy hechura suya. Juancito, ¿puedes sentirte bien? Imagínate. Douglas, Javier, acá Diego, acá los muchachos que tienen un cuerpazo. Y dice: caramba, somos hechura suya. Entonces ya comienza a cambiar, por ahí comienza a cambiar. Entonces no era como uno pensaba. Y continúa, dice, versículo 12: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, donde nosotros pues ya no somos más advenedizos y extranjeros. Entonces por ahí muchas veces, hermanos, cuidado con algunas personas que estiman demasiado a los judíos. No digo que no se deba hacer, por el contrario, pero hay algunos que dicen: uy, como que hubiera querido yo también haber nacido así, ¿no? En Israel y ser hijo de Dios. Dicen: claro, como ellos son judíos, ellos deben entender seguro mucho más la palabra. Y yo te pregunto, ¿y quién eres tú entonces?
Porque eso le pasa a muchos. Eso le pasa a muchos. Pueblo de Dios, ¿quién es? Todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nos hemos rendido ante el Creador del universo y aquí estamos para servirles. Entonces como que uno se siente aparte. ¿Qué aparte? Ya no somos más advenedizos ni extranjeros nosotros, ahora somos parte del pueblo de Dios. Entonces estaba así como que ya va subiendo, no falta un poquito todavía. Ya estoy, ya como que ya quiere, ¿no? Ella como que ya... Por último, versículo 22. En quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. ¡Qué precioso! No solamente estas cosas, sino que también nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Dios viviente. Y entonces ahí en eso, entonces sí le decimos gloria a ti, Señor, gloria a ti, nuestro Dios. La oración primera del apóstol Pablo era presentarlo de esta manera, que los hijos de Dios entiendan cuáles son las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuáles son? Y una vez que te la anunciamos, ahora tengo que enseñarte a que lo vivas. No solamente es saber de lo que Dios me ha dado y quién me ha hecho, sino vivir a ese nivel, vivir a esa altura, en esa posición. Pues si he resucitado con Cristo y tengo vida, entonces debo vivir como tal. Eso es lo que estaba orando. Esa era la causa del apóstol Pablo por la cual él oraba a Dios, oraba al Señor. Y por último vamos a ver su petición preciosa. Número 1, él pide que Dios nos dé a nosotros conforme a sus riquezas. Qué preciosa oración. Esa la encontramos en el capítulo 3 de Efesios, versículo 16. Para que Dios os dé conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. El apóstol Pablo no pide que Dios nos dé de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Pastor, ¿no entiende? Vamos con el siguiente ejemplito para que nosotros podamos comprender y que podamos entender. Si yo tengo 1.000.000 de soles y le doy aquí a mi hermano Diego 100 soles del 1.000.000 que yo tengo, ahí yo le estoy dando ¿de qué cosa? De mis riquezas. Pero si yo tengo 1.000.000 de soles y a Javier, anda imaginándote, aunque sea que quede en eso, ya, porque yo ya me he imaginado, y gloria a Dios, ya ahí estamos, ya. Si yo tengo 1.000.000 de soles y te doy 100.000, mira, ya acabamos y lo gastamos. Te doy 100.000 soles a ti, entonces ya no te estoy dando de mis riquezas, sino conforme a mis riquezas. El apóstol Pablo, ¿qué cosa estaba diciendo? ¿Y qué cosa es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Que no pidamos esa gotita de su bendición. Somos escasos para pedir, sino que pidamos esa lluvia torrencial de bendiciones que Él mismo nos ha prometido a nosotros. Por eso dice, para que Dios nos dé conforme a sus riquezas. Y aquí no nos estamos yendo al otro extremo como muchos se van. Que si seguro le presentas este texto a los de la teología de la prosperidad, ¿qué te van a decir? Dios te va a dar millones, te va a dar plata, te va a dar dinero. ¿Dónde dice el texto? Estamos hablando de que yo tengo que entender cuál es mi posición. Y en ningún momento presenta la plata. Hablarán otros textos que nos dicen que nosotros, producto de lo que vivimos, Dios comienza a prosperar nuestra vida de manera integral. Acá no está hablando de eso. Muchos manipulan la escritura y van a encontrar que le van a decir, acá está el texto, dice que Dios nos va a dar conforme a sus riquezas y Dios es rico, de Él es el oro y la plata y Dios quiere enriquecernos, pero sí quiere enriquecernos, pero no como algunos piensan. Él quiere enriquecernos de las bendiciones espirituales que Él tiene preparado para nosotros, para que nosotros seamos cristianos con poder. Cristianos pues que reflejemos realmente lo que somos y no lo que muchos dicen. ¿Cuál es el fin de esta oración? Es que nosotros podamos glorificar a Dios. Y el glorificar a Dios en el contexto de este pasaje es vivir como un verdadero creyente. Es vivir obedeciéndole a nuestro Dios en todo.
La segunda petición que él hace, primero dice para que el Señor nos dé conforme a sus riquezas, y la segunda es el ser fortalecidos en el hombre interior. El fracaso de todo creyente es porque su hombre interior está débil. Un cristiano, pues, que vive siempre de derrota en derrota, es una contradicción totalmente. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de victoria en victoria, no una vida de derrota en derrota. ¿Cuál es el fracaso del cristiano? Y si este es tu caso, entonces quiere decir que nuestro hombre interior, hablo de manera general, tanto para mis hermanas como para mis hermanos, está totalmente debilitado. Y tomamos el mismo ejemplo que hicimos al principio de esa tetera muy hermosa. ¿Cuántos de nosotros solamente con mirar dirían, uy, cuánta proyección tiene este hermano, esta hermana? Yo pregunto, de los que estamos acá que somos un número regular, ¿cuántos de los que estamos acá le servimos a Dios como Dios nos manda? ¿Cuántos de nosotros realmente le hemos dicho a Dios, acá están nuestras vidas para servirte con todo nuestro corazón? Mi familia te pertenece, todo lo que tenemos, Señor, te pertenece a ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí le servimos a Dios de esa manera? Hermano, la mayor cantidad de los congregantes en las iglesias cristianas no les sirve a Dios, no sirven al Señor, pero sin embargo tienen cantidad de talentos, tienen cantidad de dones, tienen cantidad de cosas que pueden entregar al Señor, pero sin embargo no sirven, porque son como esa tetera muy hermosa. Hermanos, puede pasar años y nadie nunca la va a usar. Y cuando alguien quiere servirle al Señor, dice, no, bueno, es que yo no puedo hacerlo porque tal vez no soy como los hermanos de música que tienen esos talentos de tocar. No predico porque no soy como de repente los pastores o los líderes de célula, que Dios le ha dado eso de que prediquen. No estoy en la puerta para servir porque de repente no tengo el carisma como lo tienen mis hermanos. Y le venimos sacando excusa a todo. Y por cada cosa que no podemos hacer siempre le decimos, Señor, es por esto o es por aquello que yo no puedo servirte. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar así? Pregunto, ¿cuántos años han pasado desde que te has entregado a Cristo? ¿Y qué has hecho? ¿Qué haces con tu vida? Somos los peores mayordomos que podamos tener en nuestras propias vidas. Gracias a Dios que el que ejerce la mayordomía sobre nosotros es nuestro Señor Jesucristo mismo. Porque si no fuese así, hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde caminaríamos? ¿Qué estaríamos nosotros haciendo? ¿Y qué es el hombre interior? Ese hombre interior es el que tú y yo no podemos ver. El que está mirando en estos momentos, ese es el hombre exterior. Alimentamos nuestro hombre exterior con comida, lo cuidamos, lo lavamos, bañamos, etc. Le tratamos de poner tal vez las mejores prendas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el cuidado del hombre interior. El hombre interior es la parte eterna de nosotros, mientras que el hombre exterior es la parte temporal de nosotros. Las oraciones del apóstol Pablo siempre apuntaban no en un sentido temporal, sino en un sentido eterno. Y ese es el sentido en que deben apuntar nuestras oraciones y nuestras propias vidas. Es ese tú que eres realmente, ese es tu hombre interior. ¿Quién eres realmente? Porque a veces vemos lo externo, pero no conocemos el interior de las personas. Es el espíritu de las personas. Y aquí es donde se va a llamar el que nosotros debemos ser fortalecidos si es que tú y yo queremos tener realmente una comunión con Dios, el ser fortalecidos en el hombre interior. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes de todo ello, sed llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Se trata de vivir conscientes nosotros de la presencia de Dios en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo en nosotros no es esperar
a reacciones pues o sentimientos en particulares que podamos tener. Por ejemplo, cuando alguien está esperando y va a tomar una decisión y no sabe si decidir entre una cosa u otra, y comienza a orarle a Dios, le oró en la noche, se levanta en la mañana y como que por ahí se siente, dice, como dicen algunos, se sienten con tranquilidad y con paz y dicen, ah ya, como ahora me siento de esta manera, entonces creo que lo que Dios me está respondiendo es que sí. Jamás se confíen en eso. En eso no consiste la llenura del Espíritu Santo. Una persona no es llena del Espíritu Santo porque tiene este sentimiento o tiene otro. Porque si es así, ¿qué pasa si se vuelve a acostar al día siguiente? Se levanta y esta vez ya no se levanta con paz, ahora se levanta preocupado. Entonces, ¿qué va a pensar? Que Dios le respondió que no. Vuelve a dormir, vuelve a levantarse al día siguiente y esta vez se levanta contento. Después pasa el otro día y así. Los estados de ánimo cambian y varían constantemente. Yo le explicaba y le decían, si yo en estos momentos te meto un pisotón en el pie, imagínense, yo le estoy metiendo el pisotón en el pie, ya tiene que entender cómo le va a doler. Y le meto un pisotón en el pie. Y ay, si es una chica va a gritar, ¿y qué va a hacer? Llorar. Y si es algún chico que por acá estoy mirando, también va a llorar. Ya saben quién se trata. Y se va a poner a llorar. Y en ese momento tú dile, deja de llorar. No llores. ¿No se acuerda cuando me molesta? No llores. Ya, deja. Ya fue. Pero es bien difícil que tú le digas eso y cambia automáticamente. Y como que tú le dices eso y, ¿no? Ahora está alegre. Oh, sí. Eso es locura. Eso no pasa. No pasa eso con los sentimientos. Por eso que te levantas. Nos levantamos en una cara justo para venir el domingo y estás con un sueño y dices, me siento cansado. Creo que voy a dormir un poco más y el Dios me entenderá que he trabajado al día siguiente y me he matado duro. Las mujeres dirán, Dios comprenderá que he estado haciendo mi devocional con esto de Dilo cantando y cuanto programa que no edifica en la noche. Pues Dios tiene que comprender y entender pues que no puedo ir, no importa, escucho una prédica de repente en mi casa o pongo alabanzas y ya estoy bien. Esos cambios de emociones bruscos. La llenura del Espíritu no consiste en eso, sino simplemente en hacer la voluntad de Dios. Te sientas como te sientes. A pesar de que le metiste el pisotón, yo no le puedo pedir que en ese momento se alegre. No le puedo pedir eso. Pero sí le podría decir que en medio del dolor glorifique a Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Y si encontramos un texto equivalente, es el de Colosenses 3:16, donde nos dice la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. El ser lleno del Espíritu Santo es equivalente a ser lleno de la palabra de Cristo, a ser lleno de la palabra de Dios. Esta es, escúchenme hermanos, no una de las formas, sino la única forma de ser fortalecido en el hombre interior. No es una de las formas, no te estoy presentando una de las maneras, sino te estoy presentando la única manera de que tú y yo podamos ser fortalecidos en el hombre interior y dejemos ya de vivir vidas derrotadas. Le oraba a Dios y le decía al Señor con todo mi corazón, Dios mío, ¿cuál es la manera de que nosotros continuemos levantándonos, Señor? No es fácil. La vida cristiana, te entiendo, no es sencilla. Pero presentamos lo que Dios ha hecho de nosotros. Nos ha constituido más que vencedores en Él. Hermano, no hay demonio que se levante. No hay problema. No hay tempestad. Nuestra función como pastores es presentarlos a ustedes delante de Dios como obedientes en Él y presentarlos a ustedes
Porque esta es la prioridad de la iglesia cristiana, que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Que sea una iglesia que realmente glorifiquemos a Dios. Y ahí terminamos en el mismo Efesios. El versículo 21, a Él sea la gloria. No es lo que buscamos. Es la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Y que tú y yo podamos entender que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? No dice fuera de nosotros, sino dice que actúa en nosotros. Que el cristiano entienda eso. Aquel que es poderoso, puede ser que no lo sea el pastor, pero sí lo es nuestro Dios, sí es nuestro Señor, para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que tú le pidas o aún entiendas. ¿Según qué? Según el poder que actúa dentro de nosotros. Hay un poder dentro de nosotros, hermano. Hemos tenido nosotros y tenemos una investidura de poder. Por eso que cuando alguien te quiere pisotear, y cuando el problema quiere hacer mella de tu vida, y cuando tú sientes que ya no puedes más, hay un clamor dentro de nosotros, ese clamor del Abba Padre, donde ya no somos nosotros, donde ya es dentro de nosotros el poder del Espíritu Santo. Hay un clamor en nuestro interior, y le clamamos y le decimos: Dios mío, ayúdame, quiero ser más como tú, quiero ser mejor, quiero ser realmente un creyente que viva para ti con todo su corazón. Nuestra oración va, hermanos, en que todos nosotros glorifiquemos a Dios. Te preocupas a veces, quieres por el resto, pero no podemos ni con nuestras propias vidas. Vamos a orarle a nuestro Señor, ahí donde estamos, vamos a orarle a Dios.